capítulo 6, versículos del 10 al 12. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Amén. Y si usted lo tiene, me indica con un amén. No. Yo sé que han gritado más fuerte en estos últimos días. Y yo sé que hasta han saltado. ¿Sí? El que lo tenga me indica con un amén. Eso, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra los pastores, ni contra los hermanos, ni contra los líderes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lléveme en su oración. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos delante de su presencia, Señor. Dios mío, le agradecemos por su misericordia, por su amor y por su bondad, Señor. Porque hasta aquí, Señor, su gracia nos ha sostenido y nos lleva adelante todos los días de nuestra vida, Señor. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que fortalezcas tu pueblo, Señor, que Dios mío añadas entendimiento a cada uno para que podamos recibir tu palabra, Señor amado, entenderla, comprenderla y Dios mío, llevarla a lo profundo de nuestro corazón, a tal manera que empuje nuestra voluntad hacia la obediencia a ti, Señor amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hermosa noche ya, el Señor, ¿sabe una cosa? Es un privilegio, un honor predicar en medio de las campañas, aunque quizás siempre hemos tomado el tiempo para predicar, pero le decía al Señor, quizás vamos a hablar de algo para que darle ese júbilo, ese agradecimiento, y todos los predicadores y maestros me van a entender. Abríamos la palabra y decíamos, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? Y siempre regresaba a este pasaje y empecé a indagarlo de una vez más, y me llamó la atención porque en la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo anduvo fundando, hermanos, esta carta, la mayoría de comentaristas concuerdan en que esta carta fue enviada a las diferentes iglesias que existían en Éfeso. La cual en ese lugar donde el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero anduvo predicando la palabra de Dios. Y en medio de esta ciudad, hermanos, habían ciertos problemas. La iglesia judía no querían aceptar al 100% a los gentiles. Y en medio de ello también habían ciertos problemas doctrinales. Y al final me llama la atención cómo el apóstol Pablo, en medio de explicarles de que en el capítulo 1, hermanos, el apóstol Pablo les dice, al oír la palabra de Dios, vaya conmigo al capítulo 1, en el versículo 13. El apóstol Pablo les empieza explicando y les dice, en él, en el Señor, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Le dice, el día que oíste la palabra, que la aceptaste en tu corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y así le sigue explicando, hermanos, de cómo es solamente, ahora ya no iba a ser por la ley, sino ahora iba a ser por la gracia. En el capítulo 2, él le habla de que ahora es por su gracia, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, que ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Tenemos acceso a poder hablar con papá. Mire, si quiere vaya conmigo al capítulo 2, en el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe por qué? Porque nadie ayudó a Cristo a hacer el sacrificio. Y parte de eso nos hablaban esta noche que acaba de pasar, de que, hermanos, él pagó el precio para que usted y yo tuviéramos ese acceso a ese lugar santísimo. Pero después le dice en el versículo 12, en el versículo 12 del capítulo 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Le habla a los gentiles. Este era uno de los problemas que estaba pasando, de que ellos, hermanos, no aceptaban por completo. Y también les estaba hablando a los gentiles que es solamente a través de él que podíamos entrar. Pero mire, en el versículo 18, él les afirma, les confirma y les dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él les confirma que ahora, hermanos, a través de su gracia, usted y yo hemos recibido esa salvación, ese mensaje, ese premio o ese regalo que usted y yo hemos recibido. Pero ¿sabe una cosa? Qué hermoso es ver, el apóstol Pablo los lleva de una manera en orden, porque cuando llega al capítulo 4 le dice, ahora que ustedes ya han sido salvos, ahora ustedes tienen una responsabilidad de cómo van a vivir. Mire qué interesante. Vaya al capítulo 4, versículo 17. En esta misma carta el apóstol Pablo les explica y les dice, el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Le dice a los judíos, no anden como los gentiles. Y en el versículo 21, el 20, perdón, le dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué dice? En la santidad de la verdad.
El apóstol Pablo, hermano, les estaba recordando de que el Dios al que habían aceptado no era un Dios pagano, no era un Dios que aceptaba el pecado, sino que les dice: ya no anden como andaban antes, ahora anden como es digno. Y mire qué interesante, porque después de haber aceptado el regalo de Dios, Él les dice: ahora tienen una responsabilidad, porque ahora me representan a mí. Ahora ustedes son mis embajadores. Es más, ¿sabe qué dice Él? Que imitemos al Señor. Mire, vaya al capítulo 5. Le dice, versículo 1. Le dice: sed pues, ¿qué dice allí? Imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3, ¿qué dice? Pero, es que los peros que están en la Biblia, hermanos, hay que ponerle mucha atención. Porque cuando usted se encuentra un pero, es porque algo significante viene más adelante. Los peros de la Biblia, hermano, hacen marcan algo que va a venir significante. Por eso hay que ponerle mucha atención a los peros de la Biblia. ¿Sí? Le dice el versículo 3, pero, ¿qué dice? Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a ¿qué? A santos. A santos. Y mire, qué interesante, porque ahora usted y yo ya no somos del mundo, ahora pertenecemos a los santos, a la familia de Dios. ¿Sabía eso usted? Ahora usted y yo ya somos parte de la familia cristiana, de la familia celestial, de los que pertenecemos al reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo, mire, es una de las cartas que a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque en esta carta hace un relato de lo que es la salvación. Y en el capítulo 5 y 6, hermano, habla de la responsabilidad de someternos los hombres a las autoridades, la esposa al esposo, los hijos que honren a los padres, el siervo que honre a su patrón o a su amo. Pero cuando llega el capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo hace, hermanos, un cambio. Y él le dice a las iglesias de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les dice: ustedes necesitan buscar el poder, las fuerzas del Señor. Ustedes, la iglesia, necesitan estar arraigados a Cristo. Y empieza el apóstol Pablo a decirle la razón. ¿Sabe cuál era la razón? Vaya al versículo 12. ¿Cuál era la razón que el apóstol Pablo les dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígale al que está a su lado: ¿sabías que tienes una guerra espiritual? Y no es la que tiene con la pareja, ¿ok? ¿Sabías que tenemos una guerra espiritual? Y el que no la tiene es porque está dormido, hermano. O el diablo lo tiene bien dormido. Y no le voy a decir, porque el apóstol Pablo le habla de una armadura. El apóstol
Pablo, hermano, en este entonces estaba en un arresto domiciliario en Roma. Y allí tenía guardias. Y él toma la imagen de un soldado romano y empieza a hablarle de la armadura que el cristiano se debe de poner. Pero yo quiero rescatar, o el Señor me llevaba a este punto, porque yo decía, si voy a hablar de las 6 partes o las 6 herramientas del soldado romano, vamos a salir a medianoche. Pero me llamaba la atención porque acabamos de estar estudiando esto y yo decía, Señor, pero acabamos de estar estudiando esto, y lo volví a leer, pero me topé con algo bien importante. Primeramente, la guerra no es contra tu hermano. La guerra no es contra tu líder. La guerra no es contra tu familiar. La guerra no es contra el vecino. La guerra no es contra tu hermano o tu hermana. La guerra es contra Satanás. La guerra es contra Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sabe una cosa? Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, estamos en lucha. No desde el momento que nos casamos, no, desde el momento que aceptamos a Cristo. Estamos en una lucha constante, en una lucha, hermano, que usted y yo a diario la vivimos. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, la guerra no es contra carne y sangre. Ahí entra toda la humanidad. Mire, hoy en día, el área hispana, muchos no quieren al presidente de la nación de Estados Unidos. La iglesia debemos de estar orando por el presidente. ¿Sí? La iglesia debemos de estar orando por los gobernantes. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Muchos no quieren a los gobernantes. Pero la guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Y el Señor me llevaba este pasaje y me llevaba a entender, hermano, cómo la iglesia ha pasado por diferentes dificultades, por diferentes luchas, por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias. Hoy celebramos 23 años. Me recuerdo, hemos pasado los años y cada vez mencionamos en los días de campaña. Mire, siempre se menciona los años que estamos cumpliendo. Porque pues obvio, ese es el aniversario. Ese es el énfasis. Pero la iglesia no nació hace 23 años. La iglesia nació en el corazón de Cristo. ¿No se alegra por eso? La iglesia nació en el corazón de Cristo, en el amor hacia la humanidad. Allí nació la iglesia para darnos eternidad a cada uno de nosotros, para que no fuéramos al infierno, sino que fuéramos, hermanos, a la patria celestial. Y esto es lo interesante. ¿Sabe por qué? Porque Él le dice, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades. Es algo que la iglesia necesitamos entender. Si la lucha es contra potestades, no podemos pelear con manos humanas. No podemos pelear con armas humanas. Y esto es a donde el Señor me llevaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la lucha o cuando viene el ataque, la iglesia muchas veces se queda estática. Y es donde el Señor me llevaba en este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque en este pasaje hay dos cosas importantes que el Señor le dice. 3. Le dice, no dejar de predicar, no dejar de orar y permanecer firmes. Y mire, qué interesante es esto. Porque cuando usted y yo estamos en ataques, y cuando digo ataques, hermano, el enemigo, ¿sabe? Estuvimos aprendiendo acerca de cómo el enemigo ataca. Y los ataques de Satanás son a través del engaño, de las tentaciones y de las tribulaciones. Y esto era lo que estaba pasando en las iglesias de Éfeso.
Había mucho engaño doctrinal. Había, hermano, mucha tribulación. Habían tentaciones. Pero en medio de eso, el Señor le dice, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, prestos. Mire, vaya conmigo al versículo 17. Perdón, el 16. Efesios capítulo 6, versículo 15, perdón. Le dice el apóstol Pablo, en medio de estas circunstancias, le dice, una de las herramientas del soldado romano, le dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, ¿qué es lo que se ha hecho en Centro Familiar Cristiano por 23 años? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Predicar el evangelio. ¿Qué es lo que se hizo en la otra iglesia de donde fueron enviados? Predicar el evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay nada más importante, o no debería de haber algo tan importante en la iglesia que estar interesados en predicar la palabra de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo le daba énfasis a esto? Él llegó a decir y dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al griego, al judío, a toda la humanidad. ¿Sabe que en medio de los tiempos hay algo que la iglesia no tenemos que parar de hacer? Y es de predicar la palabra de Dios. Y usted me va a decir, hermano, acaba de ir el hermano Ronald Mondragón allá a Cuba. Cada año es enviado a otro país. Hermano, el mandato no solo es el don de evangelismo, sino, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un tesoro en nuestro corazón. Tenemos el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan. Y en medio de los tiempos, ¿cuántas veces hablamos de Cristo? ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, la iglesia seguimos predicando? Nuestro Señor Jesús dijo, id y predicar el evangelio solo en Estados Unidos, solo a los hispanos. Dijo a toda criatura, a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. Encerrando, hermanos, de que usted y yo tenemos que predicar esta palabra en medio de los tiempos. Y usted me va a decir, hermano, usted no sabe los problemas que yo tengo. Usted no sabe, hermano, ahorita estoy pasando por un proceso. ¿Sabe una cosa? El Señor nunca nos dijo que no íbamos a tener problemas. Él no nos dijo que no íbamos a llorar. No se pregunte, hermano, si el problema se va a terminar mañana. No se pregunte cuánto tiempo va a durar. Lo importante cuando estamos en medio de la prueba es que Cristo esté presente. Eso es lo importante. El proceso, hermano, mire, usted y yo no le podemos poner final. Usted quisiera que lo que esté pasando ya mañana se terminara. Usted quisiera que ya fuera hoy, que se terminara en el siguiente minuto. Déjeme decirle, esa palabra, esa respuesta solo la tiene Cristo. Lo que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón es esa palabra, ese versículo hermoso. En el mundo tendréis aflicción. Y cuando dice aflicción, hermano, es que usted y yo vamos a estar afligidos. ¿Usted sabe qué es estar afligido? Es que usted ya no sabe qué hacer. No encuentra paz, no encuentra solución. Toca aquí, toca allá, toca a un lado, toca al otro. Oh, ay, Señor, nunca me esperaba eso del pastor. No me esperaba eso de mi hermano. No me esperaba eso de mi hermana. Y el Señor te dice, no te preocupes. Solo preocúpate de que yo esté presente en medio del proceso. Esa palabra que Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, no me envíes. Eso es lo que usted y yo no debemos de preocupar. Porque, hermano, el Señor siempre está allí. Pero, hermanos, ¿cómo van a ir a predicar
¿O cómo van a oír si no hay quien les predique? Mire, Romanos capítulo 10, y yo sé que usted tal vez se lo sabe de memoria, pero vaya, leámoslo, marquémoslo, recitémoslo. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Iglesia, usted y yo, Dios nos envió a predicar, nos envió a compartir. Un día el Señor llegó a nuestro corazón. Él tocó la puerta de nuestro corazón y dijo: déjame entrar, porque yo quiero hacer una obra grande en tu vida. Yo quiero cambiar tu manera de ser. Yo quiero darte salvación. Quiero amarte, quiero cambiarte, quiero transformarte. Pero ahora ese regalo el Señor lo quiere hacer a través de usted para aquel necesitado. Usted y yo tenemos un gran poder, hermano, un mensaje poderoso en nuestras manos. Y a veces solo estamos encerrados en nuestro afán. Nuestro pastor decía: en el afán de Marta, Marta, afanada y turbada. Hermanos, cuando usted y yo estamos interesados en predicar, el apóstol Pablo dice: vestido de toda la armadura de Dios. Porque cuando, hermanos, ¿saben qué está preocupado el enemigo? ¿Saben qué está preocupado el enemigo? En las almas. En las almas. Él está preocupado en que usted y yo, hermanos, en las almas que están allá afuera, y en que usted y yo le demos un espacio. Y no le dé mucho espacio, porque ese tan medio le abre la puerta y se mete por completo. ¿Sí? Dice que cuando el espíritu se va, regresa con otros 7 peores que él. No nos descuidemos, hermano. Por eso, en medio de los tiempos, hay algo que la iglesia nunca ha dejado de hacer, y es de predicar el mensaje del evangelio, el mensaje de la paz, el mensaje de buenas nuevas, el poder del evangelio, el evangelio que lo transformó a usted, el evangelio que me transformó a mí, el evangelio que nos ha hecho nuevas personas, que nos ha cambiado, que nos ha dado vida nueva, vida en abundancia. Ese evangelio es el que muchos necesitan. Por eso, en medio de los tiempos, iglesia, mire, si hay algo que yo meditaba y decía: Señor, ¿a dónde está la iglesia? Y no solamente con los días de evangelismo, sino, hermano, muchos de nosotros, ¿sabe qué? Andamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios afanes. Y no le voy a decir cuántos ha convertido a Cristo, porque el cristiano no convierte a nadie. La Biblia dice: id y predicad. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero Él sí nos dice: id y predicad. Id y hablad. Levántate y ve. Levantémonos y vayamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a una persona? No me diga a mí, porque yo no soy Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que le hablamos de Cristo a alguien? ¿Sabe que el compañero de trabajo que tú tienes a tu lado fue Dios quien te lo puso para que le hables de Cristo? ¿Sabe de que las personas que te rodean, la familia que te rodea, hermano, hermana, fue Dios quien te los puso para que le hables de Cristo? Primeramente para que le modeles a Cristo.
Por eso, iglesia, ¿cuántos tenemos problemas? Si no tiene, dígame, yo le comparto unos, tengo bastantes. Y me gusta compartir. Todos tenemos problemas, pero el Señor nos está diciendo en medio de los tiempos: toma la armadura, póntela, porque tu responsabilidad es compartir la palabra de Dios. No temas a los problemas, no temas a la circunstancia. El gozo del cristiano no lo determina las circunstancias de la vida. ¿No escuchó esa parte? El gozo del cristiano no lo determina las circunstancias de la vida. Lo determina que usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, y que el día que Él aparezca, el día que, hermano, Él venga por nosotros, estaremos con Él en la patria celestial. No hay nada más importante, hermanos, que usted y yo sepamos que nos vamos con Él. Primer punto es predicar, pero también Él le dice orar. Mire, vaya a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Cuando le termina de hablar de los 6 elementos de la armadura de Dios, en el versículo 18, Él le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. Solo los fines de semana, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, ¿sabe a dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esto? Encarcelado. Él no estaba, hermano, en Estados Unidos afanado porque la cuenta de banco subiera, por andar el carro del año. Y déjeme mirar para abajo para que no vaya a decir: por mí lo dijo. Él no andaba afanado por esas cosas. Mire, cuando Él dice que oren, Él habla de una oración intercesora. De una oración, hermano. Vaya al versículo 18. Primeramente Él dice: orando en todo tiempo, a toda hora, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. ¿Cuántos oran por mí? No lo diga por salir del compromiso, pero orando por todos los santos. Sabe que a veces, hermano, solo decimos: oh, el hermano ya se fue, el hermano cayó de la gracia, el hermano cayó en pecado, el hermano ya adulteró, el hermano ya hizo esto, el hermano ya hizo aquello. La pregunta es: ¿cuántas veces usted intercedió por ese hermano? ¿Cuántas veces usted intercedió en oración por esa hermana? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La iglesia, hermano, no está solo para criticarnos, para señalarnos, para apuntar con el dedo. No, estamos para interceder. Y el apóstol Pablo creía en la oración de intercesión. Dice un comentarista que en toda clase de oración, o de una manera general, se registran aproximadamente 40 oraciones del apóstol Pablo. Y la mayoría intercesoras. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo estaba interesado en que no solo escucharan el evangelio, sino que fueran afirmados en el evangelio. Mire, ahí en el libro de Efesios hay 2 oraciones intercesoras. Vaya al capítulo 1. En el versículo 15 dice:
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire qué interesante. El apóstol Pablo le dijo, para que tengan, ¿cuál sería nuestra oración intercesora de estos tiempos? ¿Cuál sería nuestra oración intercesora? Para que le dé un carro del año, para que le dé una casa, para que nos dé. No, el apóstol Pablo, miren el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Para que cada día, hermanos, usted y yo conozcamos a Jesús de una mejor manera. Como dijo el profeta Jeremías, que se alabe el que se ha de alabar, el que en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. No que se alabe en su sabiduría, en su riqueza o en su poder, dice él, no, sino en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Por eso, hermano, el cristiano no se caracteriza por lo que tiene materialmente, sino por lo que tiene en el Señor. Mire qué interesante es esto, hermano, porque esta oración, vaya adelantito en el capítulo 3. Aquí hay otra oración intercesora. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros, ¿verdad, hermanos? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Miren, no estaba diciendo, no les pedía, hermano, que tuvieran grandes cosas, no. Si toda la intercesión de la oración del apóstol Pablo era en que conocieran mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No le da una pauta a eso. Es que, hermanos, nuestra oración, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra los amigos de nuestros hijos. Nuestra lucha, hermano, no es contra los vicios. Nuestra lucha, hermano, no es contra las tentaciones. Nuestra lucha, hermano, es contra aquello que el enemigo quiere poner enfrente. Pero la oración intercesora es que cuando usted y yo empezamos a conocer de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo, algo tiene que pasar, algo sucede en su vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que el poder de Dios entre en nuestros corazones. Cuando el poder de Dios entra en nuestros corazones, hermano, cambios suceden, transformación viene, cambios vienen a nuestra vida. Ya no tiene que andar rogando al hermano, a la hermana, vengan a la iglesia, vengan al culto, ya no, porque le han abierto el corazón al entendimiento de Cristo, le han abierto el corazón al conocimiento de Cristo.
Hermano, cuando usted y yo entendemos lo que Jesús hizo por usted y por mí, el precio que pagó en la cruz del Calvario, la obra redentora para nuestra vida, para nuestra salvación, hermanos, usted y yo tenemos agradecimiento en nuestros corazones. Nuestra vida cambia, nuestra manera de ser cambia, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de tratar cambia. Y aunque el enemigo se le ponga enfrente y le recuerda lo que usted era, usted le dice: las cosas viejas pasaron, he aquí Cristo las ha hecho nuevas en mi vida. Cuando el enemigo quiere venir y le dice: ¿te acuerdas lo que eras? ¿Te acuerdas lo que hacías? ¿Te acuerdas? Por eso el apóstol Pablo le dijo en el capítulo 4: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Despojaos. La tercera cosa, el apóstol Pablo le dice: en medio de todo hay que predicar, hay que interceder. Esa oración intercesora, hermanos. Y el apóstol Pablo a los de Filipos tiene una oración por amor y discernimiento. A los de Colosas, por el fruto en sus vidas y conocimiento de la voluntad de Dios. A los de Tesalónica, por la gracia y la justicia. Las oraciones del apóstol Pablo no eran por lo material, eran siempre dirigidas hacia lo espiritual, hacia arriba. Porque, hermano, todo lo que usted y yo podamos llegar a tener, un renombre o tener en posesiones materiales, todo lo que usted y yo podamos llegar a hacer en este mundo, todo aquí se va a quedar. Todo aquí se va a quedar. Y con esto no le digo que no seamos emprendedores. Claro que sí. La Biblia no prohíbe que seamos emprendedores. Pero no pongamos nuestro corazón en esas cosas. Porque el momento en que las ponemos allí, ya la regamos. Nuestra vida cambia. ¿Y sabe por qué? Le da una razón. Vaya al capítulo 6. La razón por la que el apóstol Pablo les da esta advertencia o les dice: ponte la armadura y pelea tu guerra, es porque el enemigo va a querer botarte. Mire, vaya al capítulo 6, versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes. ¿Sabe cuál era la razón principal por la que el apóstol Pablo le dice: vístete con toda la armadura del Señor? ¿Sabe para qué era? Para estar firmes. Firmes. Porque el enemigo va a querer botarnos. Va a querer apartarnos, va a querer engañarnos, nos va a poner tentaciones, nos va a poner problemas, va a hacer que nuestra fe disminuya, va a hacer que quizá, mire, ahora mucho cristiano, ahora hay psicología cristiana, porque hay mucho cristiano en depresión, porque hay mucho cristiano que, ay, pobrecito yo. Y no estoy diciendo que los discriminemos, no.
Pero cuando usted y yo le hemos creído esta palabra, cuando usted y yo tomamos la armadura, cuando usted y yo nos ponemos el yelmo de la salvación, el Señor nos dice: vas a estar firme. Firme contra las acechanzas del diablo. La firmeza es una estabilidad, es no ser removido de donde ya estamos. Mire qué interesante, hermanos. La firmeza es no ser removido de donde ya estamos. ¿Qué es lo que nos puede apartar según la Biblia? Vaya a Primera de Pedro capítulo 5. Según la Biblia, ¿ok? Versículo 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Manténganse firmes contra él. ¿A cuánto nos gusta sufrir? Bueno, que aquí no dice pare de sufrir, ¿verdad? En el evangelio, hermanos, vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a hacer, hermanos, nuestra paz va a ser tentada. Pero el Señor dice: estén alerta. Las pruebas es una de las razones, hermanos, que apartan al buen Hijo de Dios. La doctrina, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Es importante que lo lea, hermanos, porque no es segunda de Fausto, es segunda de Tesalonicenses. Dice: Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Miren, en medio de los tiempos la iglesia ha sufrido ataques doctrinales. Sí, ahorita usted mira muchas religiones. El mismo apóstol Juan dijo que iban a salir de en medio de nosotros. El mismo apóstol Pedro también lo dijo. Muchas doctrinas, pero usted y yo permanezcamos firmes, firmes en lo que hemos creído. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Se acuerda el segundo punto? Muchos se desvían porque dejan de orar. Y no le voy a negar, hay momentos en que no hay nada de ganas de orar. Porque aquí no es el súper espiritual o el súper cristiano de ninguna manera, hermanos. Hay momentos en que usted y yo no queremos orar para nada. Pero Dios se agrada de un corazón humilde, constricto y humillado delante de Él. Que aunque no tenga ganas de orar, Señor, aquí estoy. No tengo ganas, no tengo palabras, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Aquí estoy. Por eso el apóstol Pablo le dijo en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
El diablo va a querer apartarnos en medio de los tiempos, hermano. Mire, cada época, cada temporada, la iglesia ha sufrido. La iglesia, hermano, ha tenido circunstancias difíciles. Usted ahorita, mire, ¿qué estamos sufriendo? Bueno, el calor aquí arriba, ¿verdad? Pero ¿qué estamos sufriendo? No estamos sufriendo nada. Pero usted se va a la iglesia por allá en China, donde cantan en silencio, allá donde están siendo perseguidos en el Medio Oriente, allá, hermanos, donde están siendo acribillados solo por decir yo sí creo en Cristo. Hermano, los apóstoles fueron decapitados. La iglesia en los primeros 3 siglos fue perseguida, fueron quemados, fueron crucificados, hermanos, sacrificados. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál era su delito? Creer en Cristo. Ese era su único delito. Creer en Cristo. La fe siempre ha sido atacada. En la Edad Media, hermano, cuando tener una Biblia era un delito. Cuando tener este libro, hermano, era un delito mortal. Usted y yo, ¿cuántas Biblias tenemos en casa? Y por ahí andan rondando, ¿verdad? Y ni las leemos, ni mucho menos las estudiamos. Pero el Señor nos dice en esta noche, los tiempos en la iglesia, hermano, van cambiando. Acabamos de pasar una pandemia, hermano, casi 3, 4 años de pandemia, hermano, en los cuales la iglesia, la fe de la iglesia fue removida. La fe de la iglesia fue probada. Ahorita, hermano, el año pasado, una persecución por documento migratorio. Mucha iglesia, hermano, se apartó del evangelio. ¿Por qué? Porque la fe sigue siendo atacada. Pero una cosa el Señor nos quiere decir en esta noche. Usted y yo, nuestra fe, hermano, la ciudadanía del reino de los cielos no depende de un gobernante. La ciudadanía del reino de los cielos no depende, hermano, de una persecución por documento. La ciudadanía del reino de los cielos es cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo. Sencillamente eso, hermanos. Por eso, hermano, en medio de los tiempos el Señor dice: estar firmes, firmes, firmes. Si el Señor nos trajo a este país es con un propósito. Quizás usted dijo: hoy voy a ir a hacer dólares, hoy voy a hacer mi casa de 2 niveles, la voy a hacer con jacuzzi, le voy a hacer piscina, le voy a hacer ahí una cama de agua que pueda ponerle temperatura caliente, temperatura fría. Pero el Señor dijo: no, yo te traje a Estados Unidos para que me conozca y para que predique mi palabra, para que hable de mi evangelio. Qué interesante es ver cómo el Señor nos cambia, hermano, nuestros propósitos. Por eso, hermanos, la razón principal es de ponerlo la armadura, es para estar firmes. Yo no sé lo que venga, hermanos. No me considero profeta ni hijo de profeta, pero no sé lo que pueda venir en el futuro. Mi hermano hablaba de ciertas cosas en el país de Cuba. Y a mí me llamaban la atención, porque cuando usted empieza a ver el evangelio a nivel mundial, hermano, usted y yo estamos en la gloria, hermanos. Sí, usted y yo estamos en la gloria. Mis hermanos que han ido por allá, hermano, a regalarle sangre a los bichos de por allá. Perdón, hermanos salvadoreños, bichos son mosquitos. Sí, a los zancudos. Sí, porque a ellos les gusta compartir su sangre azul. ¿Sí? Ellos que van allá se dan cuenta de estas cosas, la falta de comida. Aquí nuestros hijos dicen: yo no quiero de eso, eso no me gusta. Allá no es que si me gusta, no me gusta, es lo que hay. Y no hay nada más. Aquí nos quejamos de la temperatura, que si estamos sudando, que si hay calor y que si hay frío, que hay mucho frío. Hermanos, allá es lo que hay. Pero en medio de todo, el Señor dice: estad firmes. Segunda de Pedro capítulo 3. Perdón, capítulo 1 primero.
versículo 10. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y con esto voy terminando. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Segunda de Pedro 1:10. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina. Hermanos, Dios nos ha elegido para formar parte de este pueblo, pero tenemos un lapso de tiempo en que van a haber luchas, van a haber pruebas, nuestra fe va a ser atacada. Muchos hermanos no van a soportar. Segunda de Pedro, allí vaya al capítulo 3, versículo 17. Vuelve a decir, traducción del lenguaje actual: hermanos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Hermanos, si hay algo que usted y yo no tenemos que preocupar, es en conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Toma toda la armadura de Dios y en medio de los tiempos no dejemos de predicar, no dejemos de interceder los unos por los otros. La iglesia debe de vivir orando constantemente los unos por los otros. Los unos por los otros. Las luchas no son fáciles, iglesia. Las luchas no son fáciles. Por estos años que he tenido el privilegio de estar aquí, también he visto muchos llegar, pasar, irse, y muchos se quedan y dicen, me recuerdo una vez que estaba ahí cerca de mi hermana Elizabeth y estaba pidiendo un favor acerca de una labor en el templo y dijo: a mí no me pongan eso. Y yo me quedé sorprendido y dije, como el perrito, wow, wow, porque ahora son mis condiciones. Ya no hay amor por la obra, ya no hay pasión por la obra de Dios. Si quieren, bueno, y si les gusta, también. Ahora yo pongo mis reglas. Ya no hay respeto por el liderazgo. El Señor dice: estad firmes, orando constantemente. Estad firmes. Estad firmes. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12, la Nueva Traducción Viviente dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No, esta carrera, iglesia, no es del que empieza ni del que se queda a medias, sino es hasta el final. Hasta el final. Póngase de pie, iglesia.
¿Sabe una cosa, iglesia? El mundo está sufriendo porque hay muchas cosas que están profetizadas, pero también está sufriendo porque usted y yo nos quedamos callados, porque usted y yo no hablamos del poder del evangelio. Usted y yo, hermanos, estamos en nuestros afanes y muchas veces hablamos de que las iglesias estuvieran llenas, pero ¿cuántas veces hablamos de Cristo? Nuestro Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy no tengo nada en contra del fútbol, ¿ok? Pero hoy sabemos más de los personajes de fútbol que de la palabra de Dios. Hasta la edad, los apellidos, las nacionalidades. Sabemos todas esas cosas, que no tiene nada de malo. Pero cuando usted dice abra la palabra de Dios, Génesis, se van a la concordancia. Hoy sabemos más de novelas, como dice el canto de Lily Goodman, que de la palabra de Dios. Hoy invertimos nuestro tiempo en muchas cosas, iglesia, y el mundo está muriendo. El mundo está muriendo. Tenemos 23 años que el Señor nos ha permitido cumplir. ¿Y cuántos hasta que el Señor venga vamos a seguir hablando este evangelio, predicando el evangelio? Pero recuerde esto: la lucha no es entre nosotros, la lucha es por las almas que están allá afuera. Usted y yo necesitamos ser discipulados, pero aquellos necesitan oír el evangelio de la paz, las buenas nuevas, las buenas noticias, el poder del evangelio. El evangelio tiene poder. El día que Cristo venga, ese familiar se va a quedar porque no le compartimos la palabra. Ese amigo, esa amiga se va a quedar. Ese vecino, esa vecina se van a quedar. ¿Y cuántas veces tuvimos la oportunidad de hablar con ellos de la palabra de Dios, del evangelio? Presto los pies con el evangelio de la paz, calzado los pies, dice otra versión. No dice esperen, dice id. Id. Llevemos este mensaje, iglesia. Que el número 24, si el Señor lo permite, no sean solo estos, sino que hayan más personas